París, Francia, 13 de junio 1980. El doctor Yahya el-Mashhad, científico egipcio líder del programa nuclear iraquí, es hallado brutalmente asesinado en su cuarto de hotel. La única testigo, una prostituta parisina, es atropellada por un Mercedes negro antes de hablar con la policía. No hay sospechosos ni arrestos, pero todos sabían lo ocurrido. Esto fue solo una parte de la guerra encubierta de Israel para descarrilar el programa nuclear iraquí, pero el asesinato no pudo detener su progreso para siempre. Este no había sido el primer ataque, y no sería el último. Un año después, en los cielos sobre Bagdad, la Fuerza Aérea Israelí pondría fin permanentemente a las ambiciones nucleares de Saddam Hussein. Hoy, vamos a explorar el programa nuclear iraquí, desde sus inicios respaldados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1959 hasta la Operación Ópera, un ataque de bombardeo de precisión de alto riesgo en territorio enemigo y cargado de consecuencias militares y políticas. Las ambiciones nucleares de Irak iniciaron en 1959, un año después de que Abd al-Karim Qasim derrocara al régimen hachemita respaldado por Occidente. Qasim fue rápido para entrar en la esfera de influencia soviética, ordenando armas soviéticas, retirándose del Pacto de Bagdad y firmando un acuerdo de cooperación nuclear con el objetivo de desarrollar un reactor doméstico. En los años posteriores, la Unión Soviética entrenó a científicos iraquíes. En 1967, instalaron con éxito un reactor IRT-2000 de diseño soviético en Al-Tuwaitha, pero el progreso fue lento. La inestabilidad política tras el asesinato de Qasim en 1963 llevó a una serie de golpes de Estado hasta 1968, cuando el líder baasista Ahmed Hassan al-Bakr derrocó a Abdul Rahman Arif, lo que llevó a décadas de control baasista. Al-Bakr y su protegido Saddam Hussein querían armas, y los soviéticos querían expandir su influencia en el Medio Oriente. Meses después del golpe, se firmaron nuevos acuerdos de armas. El primero, RT-2000, que los iraquíes y soviéticos habían instalado, era un pequeño reactor de 2 megavatios, bueno para realizar experimentos y producir isótopos médicos, pero inútil para fabricar una bomba. En ese momento, sin embargo, eso estaba bien. El gobierno de Irak era inestable, su ejército de segunda categoría, y su ambición era principalmente consolidar el poder localmente. Luego Saddam Hussein tomó el control. Durante los años 70, Hussein fue el vicepresidente de al-Bakr, pero realmente tenía el poder detrás de escena. Mientras al-Bakr era el jefe de Estado, Hussein gobernaba desde las sombras. Hussein colaboró con al-Bakr desde un atentado fallido en 1959 contra Abd al-Karim Qasim. Después del intento, Hussein huyó de Irak, trasladándose a Siria y luego a Egipto, mientras que al-Bakr se quedó y se convirtió en la figura clave del movimiento ba'athista. Hussein volvió a Irak en 1963, cuando un golpe apoyado por la CIA instauró brevemente un régimen ba'athista. Este gobierno de corta duración fue derrocado 9 meses después por otro golpe. Hussein fue arrestado en 1964 y pasó 2 años en prisión antes de escapar en 1966. En solo 2 años, Hussein se convirtió en el hombre de confianza de al-Bakr, siendo nombrado vicepresidente tras el golpe de 1968. En los años 70, Saddam tenía grandes visiones de dominio iraquí en la región y veía a Irán, Israel, Arabia Saudita y los estados del Golfo como rivales. Continuó el proyecto nuclear para obtener ventajas sobre los estados rivales. En una visita a Moscú en 1975, Hussein solicitó ayuda soviética para construir una central nuclear avanzada. Al principio, los rusos aceptaron que el desarrollo se realizara bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica o Agencia Internacional de Energía Atómica, pero Hussein rechazó esta advertencia, lo que terminó con la cooperación nuclear entre Irak y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En noviembre de 1975, Irak negoció con el primer ministro francés Jacques Chirac, acordando la adquisición de un reactor Osiris de 40 megavatios, un pequeño reactor de entrenamiento, y 72 kilogramos de uranio enriquecido al 93%. Lo más significativo es que la construcción estaría fuera del control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En 1976, Hussein acordó con Italia comprar una instalación de reprocesamiento de plutonio capaz de extraer combustible nuclear de grado para armas. En lo que respecta a los vecinos de Medio Oriente y la comunidad internacional, Saddam estaba preparando el escenario para emerger como un hombre fuerte armado con armas nucleares, y el mundo estaba tomando nota. Con la salud de al-Bakr deteriorándose, Saddam Hussein tomó control de más y más del aparato estatal antes de forzar al presidente a renunciar el 16 de julio de 1979.
El expresidente y mentor personal de Hussein sería vigilado de cerca por el resto de su vida. Inmediatamente después de su ascenso al poder indiscutible, Hussein emprendió una purga violenta contra sus rivales políticos. En un episodio macabro, invitó a cientos de políticos iraquíes a un salón de conferencias y luego se sentó y observó mientras sus oponentes eran arrastrados uno por uno y ejecutados para sorpresa de los otros invitados horrorizados. Hussein observaba divertido, fumando un puro, como un jefe depravado en un programa extracurricular de realidad alternativa llamado Masacre de la Sierra Eléctrica en el condado de Hazard. El control de Saddam Hussein sobre el poder ahora era total, y cualquier desafiante era eliminado, por lo que continuó con su esfuerzo por hacer de Irak la potencia regional dominante, y avanzó con sus planes para construir el reactor francés en el Centro de Investigación Nuclear Al-Tuwaitha. No estaba destinado a producir armas, pero era un paso clave hacia las armas nucleares. En 1979, cuando Hussein llegó a la presidencia, Irak no tenía la experiencia científica para construir una bomba desde cero, y la mayoría de los países con tecnología nuclear no querían compartirla con el nuevo dictador. En suma, el acuerdo con los franceses fue un gran triunfo. A finales de 1979, cerca de cuando Hussein asumió el poder, inició la construcción en Al-Tuwaitha usando componentes fabricados en Francia. Pero el primer ministro israelí Menachem Begin ya había decidido no permitir que eso sucediera. Israel sonó la alarma desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación Nuclear de 1975 entre Irak y Francia. Se acercaron a los franceses para cancelar el trato y revelaron que Hussein planeaba armar el reactor. Los franceses insistieron en que el proyecto era pacífico y el trato continuó. Acudieron a la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero como no habían firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y D-Rock sí lo había hecho, nuevamente fueron rechazados. Cabildear con la administración de Jimmy Carter, quien también decidió no intervenir. Con las vías diplomáticas agotadas, Begin recurrió a la acción directa. Desde 1979 agentes del Mossad participaron en una campaña de sabotaje y asesinato para retrasar la construcción del reactor. El primer ataque ocurrió en abril de 1979, cuando una misteriosa explosión destrozó un almacén en La Sainte-Sumer, Francia. En el almacén había componentes cruciales del reactor empacados, listos para enviarse a la central nuclear de Osirak, cerca de Bagdad. La explosión lo destruyó todo, retrasando el proyecto al menos 6 meses. Al día siguiente, un grupo radical llamado el Grupo Ecológico Francés se responsabilizó del ataque, afirmando que era una protesta contra la proliferación nuclear. El único problema era que el grupo no existía antes ni después del ataque, sin registros, exmiembros ni declaraciones adicionales. Cuando las autoridades francesas recolectaron las piezas, los agentes del Mossad ya se habían marchado, dejando atrás millones en equipo destruido. Saddam, que no parece que maneje muy bien los contratiempos, debe haber estado absolutamente furioso. Irak exigió respuestas, pero los franceses, avergonzados por su fallo de seguridad y sin querer irritar a los israelíes, mantuvieron las cosas en silencio. Prometieron reemplazar los componentes quemados y el proyecto continuó. No obstante, el incendio en el almacén fue solo el principio. Durante los siguientes 2 años, Israel persiguió a científicos, saboteó cadenas de suministro y tomó medidas drásticas para evitar que Osirak funcionara. El doctor Yahya al-Mashhad fue un brillante físico nuclear egipcio que fue reclutado por Saddam Hussein a finales de los años 70, cuando el proyecto nuclear egipcio no logró materializarse. Se convirtió en el principal científico de Irak, liderando el programa nuclear del país. En Bagdad, supervisó la construcción del reactor Osirak, coordinando los envíos de uranio, la construcción y la formación de nuevos científicos. Era la única persona viva que conocía todos los aspectos del incipiente programa nuclear, así como su verdadero propósito. Este conocimiento lo convirtió en una amenaza para la estabilidad regional y en un objetivo de los operativos israelíes, quienes lo encontraron en París, inspeccionando un envío de barras de combustible destinadas al sitio de Osirak. El 13 de junio de 1980, el Mashhad se registró en el Hotel La Méridien y nunca volvió a salir. Al día siguiente, el personal del hotel halló su cuerpo maltratado en un charco de sangre en su habitación. Los investigadores descubrieron que el Mashhad había estado con una prostituta conocida como Marie Express la noche de su asesinato, pero días después fue atropellada por un Mercedes negro que se dio a la fuga después del choque. Las autoridades francesas sospechaban que la inteligencia israelí estaba detrás del ataque. Sin embargo, nunca se encontraron a los asesinos de Yahya al-Mashhad y Marie Express. Tras la muerte de al-Mashhad, el proyecto nuclear iraquí se ralentizó, pero el acuerdo con los franceses persistía.
Sin embargo, el ataque israelí a un científico civil en una capital europea generó una gran alarma sobre el alcance de las actividades de inteligencia del Mossad en la región. Pero el reactor Osirak aún estaba en construcción, algo que Menachem Begin, primer ministro de Israel, no podía aceptar. Consideró la perspectiva de que el beligerante régimen de Hussein adquiriera tecnología nuclear como una amenaza existencial para Israel. Años de presión diplomática habían fracasado, junto con su campaña encubierta de sabotaje y asesinato. El enemigo de mi enemigo es mi amigo es un axioma adecuado para lo que sucedió a continuación, porque Israel encontró un aliado temporal en el lugar más extraño. El 22 de septiembre de 1980, Irak lanzó una invasión a gran escala contra su vecino, Irán, dando inicio a la guerra Irán-Irak que duró 8 años. El 30 de septiembre, la Fuerza Aérea iraní lanzó la operación Scorched Sword, el primer ataque del mundo a una instalación nuclear. 4 cazas F-4E Phantom, 2 iraníes despegaron de la base aérea Nohed en el oeste de Irán, cargados con bombas y se dirigieron a la instalación nuclear Al-Tuwaiti en Irak. Cerca de la frontera, los Phantoms se reabastecieron de combustible en el aire desde un tanquero Boeing 707 escoltado por 2 cazas F-14 Tomcat. Luego de reabastecerse, los F-4 se sumergieron hasta la cubierta, volando bajo para eludir el radar al entrar en espacio aéreo iraquí. Con Osirak acercándose, 2 Phantoms ascendieron a 10.000 pies para iniciar su ataque. La instalación nuclear fue golpeada por varias bombas Mark 82 que dañaron el reactor y la sala de control. Sin embargo, el componente más crítico, la cúpula del reactor, no sufrió daños en el ataque. A pesar de las dificultades, el progreso iraquí continuó, aunque a un ritmo más lento. En octubre de 1980, Mossad informó que el reactor estaría operativo en junio de 1981, lo cual fue confirmado por fotos de reconocimiento estadounidenses. El proyecto nuclear iraquí había soportado desafíos políticos, sabotaje, asesinato e incluso un ataque aéreo, pero aún se acercaba a las etapas finales de construcción. Begin tuvo que actuar y buscó la aprobación del gabinete para un plan audaz en el que los planificadores militares israelíes habían trabajado desde 1979, destruir el reactor Osirak desde el aire. El plan, con nombre en clave Operación Ópera, fue aprobado 10-6 en el gabinete israelí en octubre, y el entrenamiento secreto comenzó de inmediato. Este iba a ser un ataque mucho más sustancial que el ataque iraní en septiembre, y tenía que suceder en junio, cuando la instalación estaría casi completa, pero no completamente abastecida de combustible. 8 jets F-16A Falcon llevarían las bombas, mientras que 6 F-15 Eagles volarían cubriendo y protegiendo a los Falcons atacantes. Este fue el primer ataque terrestre llevado a cabo por el F-16, y esta vez, la instalación sería completamente destruida. A las 3:55 del 7 de junio de 1981, los motores rugieron a la vida, y uno por uno los 14 cazas despegaron de Etzion, subiendo rápidamente y dirigiéndose al este. Cada Falcon estaba armado con 2 bombas guiadas por láser Paveway, 2 GBU-10 de 2.000 libras. Los 8 F-16 volaron en formación apretada detrás de los F-15, rozando el desierto a baja altura para evitar el radar. Abajo, el terreno se desdibujaba a 500 nudos, la arena se convertía en mar sobre el Golfo de Aqaba. La 1100 km había sido cuidadosamente planificada. Sobrevolarían Jordania y entrarían a Arabia Saudita, por debajo de las rutas aéreas comerciales para ocultarse. Poco después de que los jets despegaron de Etzion, el rey Hussein de Jordania estaba en su yate en el Golfo de Aqaba, disfrutando de la tarde del domingo. De repente, el rugido de los motores de los jets interrumpió su paz. Cuando más de una docena de aviones de ataque israelíes sobrevolaron su yate en dirección este, él comprendió el significado. Tomó el teléfono para intentar advertir a sus aliados iraquíes, pero para cuando el mensaje llegó a la cadena de mando, ya era demasiado tarde. Los pilotos israelíes ya casi estaban allí. Sobrevolando Arabia Saudita, volaron bajo, con los aceleradores estables y las alas casi rozándose. El sol se ponía detrás de ellos, tiñendo el cielo de rojo sangre, mientras corrían hacia la frontera de Irak. Llegó el momento para el primer desafío crítico de la misión. El largo vuelo a los suburbios de Bagdad y de regreso no podía completarse con una sola carga de combustible, y debido a preocupaciones de radar y observación terrestre, el reabastecimiento en pleno vuelo sería imposible. Para superar esta limitación, los F-16 habían sido equipados cada uno con 2 tanques de combustible de 370 galones que necesitaban ser desechados antes de continuar con la carrera de ataque. Cerca de la frontera, los pilotos israelíes soltaron los tanques simultáneamente, reduciendo la resistencia y exponiendo sus armas al acercarse al objetivo.
El reactor Osirak se encontraba en el Centro de Investigación Nuclear Al-Tuwaita, enclavado entre palmerales y baterías antiaéreas. Estaba casi completo y esperaba la instalación de su combustible nuclear, los 72 kilogramos de uranio francés que Saddam y al-Bakr habían comprado en 1975. Este era el proyecto favorito de Hussein y estaba bien protegido, pero la defensa aérea estaba dispersa debido a la escalada de la guerra con Irán al este, y la suposición iraquí era que nadie atacaría tan adentro del territorio iraquí desde el oeste. Esa suposición estaba por derrumbarse. La segunda suposición fatal iraquí fue que se defendían de un ataque de bombarderos pesados a gran altitud. La instalación estaba protegida por lanzadores de misiles sistema antiaéreo, 6 Gameful de alcance medio, pero estos tenían un piso operacional por encima de los F-16 que volaban bajo. Adicionalmente, Al-Tuwaita estaba resguardado por un sistema de autocañón CDS-U-23X4 Shilka de 23 mm y diversos cañones antiaéreos de 37 mm y 57 mm. Estos podrían rastrear los jets de movimiento rápido, por lo que la sorpresa sería clave. A medida que el vuelo se acercaba al Tigris, aún a solo 100 pies, el piloto líder y comandante de la misión Saeb Ras pidió las últimas comprobaciones antes de iniciar la carrera de ataque. Todo estaba en verde, y él dio la orden de subir a 5.000 pies. Ahora se estaban haciendo visibles, saliendo de su maratón de baja altitud y exponiéndose al radar iraquí para el sprint final. Los F-15 ascendieron a 25.000 pies para proporcionar cobertura aérea sobre el ataque, pero no sería necesaria. Los defensores y las tripulaciones de artillería antiaérea reaccionaron tarde a los intrusos. Era demasiado tarde. A las 1835, Ras dio la orden de ataque y el primer ataque aéreo a tierra de combate del F-16 Falcon estaba en marcha. El primer par de jets entró en un picado sincronizado y pronunciado, alineando el objetivo en su mira mientras aumentaban la velocidad. Al pasar los 3.500 pies, lanzaron sus primeras bombas Paveway GBU-10 de 2.000 libras, y una fracción de segundo después siguió una segunda salva. El primer ataque con bombas guiadas por láser impactó la estructura con precisión milimétrica. Estaba fusionada con un retraso para penetrar la carcasa del reactor antes de explotar. El concreto se desmoronó alrededor de la varilla de refuerzo, exponiendo el reactor. Un momento después, la segunda bomba impactó, destruyendo el corazón de las ambiciones nucleares de Irak. Uno tras otro, los Falcons se lanzaron en picada, lanzando sus Paveways en pares, con la mayoría de las bombas golpeando el mismo punto. Cada uno cavó más profundo en el reactor arruinado, asegurando que no quedaría nada para reparar. El ataque duró 80 segundos, y 14 de las 16 bombas alcanzaron su objetivo. Los defensores iraquíes dispararon salvajemente al cielo a los aviones de ataque, que ya habían girado bruscamente y se alejaban ascendiendo. Algunos informes dicen que los defensores iraquíes fueron sorprendidos con su radar apagado para una comida en la cafetería, y no se lanzaron MiGs para desafiar a los atacantes. Los F-16 ascendieron para encontrarse con los F-15 y luego se dirigieron hacia el oeste, yendo directamente a Etzion en Israel. Dentro del complejo del reactor, la sorpresa había dado paso al caos. Los bomberos se apresuraron a apagar el incendio y a sacar a los trabajadores del sitio destruido. A pesar de que el ataque fue planeado para minimizar víctimas, 10 trabajadores iraquíes y uno francés murieron. El proyecto de décadas de Saddam Hussein para armar a Irak con armas nucleares se redujo a un montón de escombros humeantes en menos de 80 segundos. Todo el complejo estaba en ruinas, representando años de trabajo y miles de millones de dólares perdidos. Los iraquíes habían sido sorprendidos completamente desprevenidos, y no hubo perseguidores mientras los F-16 y 15 se alejaban a toda velocidad. Los jets israelíes que regresaban cruzaron de nuevo la frontera y aterrizaron de manera segura en Israel, misión cumplida. Todos los pilotos regresaron a casa con vida. No se perdió ni un solo avión. Los pilotos recibieron una bienvenida de héroe y muchos lograron grandes cosas. Cuando Menachem Begin recibió la confirmación del éxito de la redada, apareció en televisión y dejó clara su posición ante el mundo. No permitiremos que un enemigo desarrolle armas de destrucción masiva contra el pueblo de Israel. Esta fue la primera vez que Begin articuló al mundo lo que se conocería como la doctrina Begin, que guiaría las decisiones de política exterior de Israel durante las próximas décadas. La Operación Opera envió el mensaje alto y claro de que Israel estaba abierto a la acción militar preventiva si se ajustaba a los intereses israelíes. El mundo reaccionó indignado. Solo 12 días después, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó formalmente a Israel con la Resolución 487. La resolución fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad.
Incluso Estados Unidos, el eterno partidario de Israel, expresó oficialmente su desaprobación. Pero a puerta cerrada, los líderes de Oriente Medio suspiraron de alivio. Israel había logrado lo imposible, destruir el arma principal de un régimen hostil. Por su parte, Saddam Hussein estaba furioso. Lanzó una investigación interna que llevó a la ejecución de varios oficiales iraquíes, y luego procedió a purgar al personal de la propia instalación, ejecutando y encarcelando a muchos científicos. Juró venganza, pero no había nada que pudiera hacer. El tan esperado reactor de Osirak había desaparecido. Sus ambiciones nucleares estaban muertas en las arenas a las afueras de Bagdad. Recientemente, superamos el 1.000.000 de suscriptores. Desde entonces, nos han llegado muchos correos electrónicos con preguntas y peticiones de consejos para hacer crecer un canal de YouTube. A pesar de que trato de responder todos los correos electrónicos, en ocasiones toman mucho tiempo o repiten preguntas que ya he contestado previamente. Es por eso que hemos creado un campamento de entrenamiento gratuito con todos mis consejos de YouTube. Si estás interesado en iniciar tu propio canal, puedes inscribirte haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código Quick Response en la pantalla. Allí compartiré lo que necesitas y responderé cualquier pregunta sobre YouTube sin rostro. Inscríbete ahora porque mi campamento está limitado a solo 100 personas. Ahora volvemos al video.